Buenos días, hermanos. Buenos días, un gusto estar con ustedes hoy día, aprovechando que todavía hace calorcito. ¿Cierto? Yo, la verdad, el hecho de tener que abrigarme como que no me piache. Fui al cine la semana pasada, no una película, pero me puse a ver las portadas de las películas y se han dado cuenta que estamos llenos de remake. El año pasado el remake de Top Gun, hicieron el remake de El Payaso Asesino, las mismas series están haciéndose de nuevo y ahora como que incluso están haciendo películas basadas en la época de nuestra infancia. Ya los años 90 la época de nuestra infancia, ya como se dice, sejuela, ya no estamos jovencitos. Bueno, eso es lo que se conoce como la economía, la industria del entretenimiento de la nostalgia. La industria de la nostalgia. ¿Y usted sabe lo que significa nostalgia? Uno tiene ideas, pero yo, para no parecer, me fui a la RAE y que dice dos cosas. Es la pena de verse ausente de la patria o de los deudos o amigos. Esa es una acepción. La segunda dice tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida. Tristeza melancólica por el recuerdo de una dicha, una alegría que ya no está. Y yo les reconozco que cada cierto tiempo a mí me viene la nostalgia. Es un sentimiento que a mí me reflota con cierta frecuencia. Y parece que no solo yo, sino que parece que es un tema generacional. Los que estamos pasando de ser jóvenes a adultos a secas, como que estamos siendo bien nostálgicos. Y eso explica por qué en el verano se llenó la Quinta Vergara con los Backstreet Boys. Es un dato. En general muchos estamos recordando la infancia, la adolescencia o la temprana juventud como una época ideal, donde todo era más entretenido, todo era más atractivo. Quizás otras personas, incluso acá, recuerdan sus familias cuando éramos chicos, cuando estaban todos nuestros seres queridos que quizás ahora no están, o cuando las familias estaban juntas y ya no lo están. Y claro, podemos comparar esa vida idílica, esos recuerdos nostálgicos, a la vida de ahora. Quizás estamos puro pagando cuentas, quizás no podemos pagar las cuentas, quizás estamos tapados en pega, o quizás no tenemos pega. Y claro, si nos pausamos un rato y nos ponemos realmente a ver las cosas en su propio mérito, el tiempo pasado no era nada tan bonito, o no se acuerdan del Fomingo, era harto más fome este país hace 20, 30 años. Y las cosas de ahora tampoco es todo malo, hay cosas buenas también. Entonces sí, es verdad, está un poco desequilibrado. Pero independiente de eso, creo que varias personas, y yo parto hablando por mí, tenemos esa sensación de que hubo algo bueno que ya no lo tenemos. Tenemos esa época quizás idealizada, pero hay una sensación de que las cosas no están como debiesen ser porque antiguamente las cosas sí estaban bien. Y creo que esta sensación tiene que ver con lo que vamos a ver hoy día. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es honesta, porque a veces es dura, pero porque es necesaria. Nos dices lo que necesitamos escuchar, no lo que queremos. Y principalmente, Señor, frente a esta predicación, te pido que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables a ti, Señor. Roca mía. En el nombre de Cristo. Amén. Parece que todos acá han estado las últimas semanas, casi todos, pero recordemos de todas maneras que empezamos el gran panorama bíblico, que es una serie... es una serie que tratamos de ver someramente a la pasada toda la Biblia, de principio a fin. La Biblia, ¿cierto?, que no es un libro, sino que es una biblioteca en realidad. Un conjunto de 66 libros que fueron escritos a lo largo de los siglos, pero que tiene temas en común. Y un tema en común que es muy recurrente, que podemos incluso hilar toda la Biblia con ese mismo tema, es el tema del reino de Dios. La semana pasada comenzamos con el Génesis y nos vino a predicar Paulo, nuestro arcediano, nos vino a predicar sobre la creación, de cómo Dios en el principio hizo los cielos y la tierra, ¿cierto? Es el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. Todo el universo, todo lo que vemos, fue creado por Él. También nos recordó, citando el Evangelio de Juan,
Juan 1:1, que todo se creó por medio de la palabra de Dios. El Logos, el verbo divino, también se le conoce. Y que ese verbo se hizo ser humano en la figura de Jesucristo. Y también nos decía que en el proceso de la creación también estaba el Espíritu de Dios en medio de todo esto. Vemos entonces que el Dios que nosotros creemos, el Dios uno y trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, creó todo lo que existe. Creó los cielos, todo lo que hay en el cielo, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, las aguas. Las llenó la tierra, las aguas de vegetación, de animales. Los creó a nosotros como humanidad, hombre y mujer, a imagen y semejanza de Él. Representando a el gobierno de Dios para someterla, es el lenguaje bíblico, o sea, para administrar y cuidar la creación que le pertenece a Dios. Entonces acá vemos este reino de Dios con 3 características que las vamos a estar viendo por toda esta serie. El reino de Dios contempla un reino físico, un lugar físico, que es la creación misma, pero se enfoca particularmente acá en el Edén, como el jardín personal de Dios, donde Dios tiene intimidad. El pueblo de Dios, que en este caso es el hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, unidas por Dios en una unión perfecta, sana, buena, en el matrimonio del capítulo 2 de Génesis. Y un gobierno lleno de plenitud y de bendición de Dios. Recordemos que cuando Dios termina la creación dice que todo es bueno en gran manera, es muy bueno. Y después de hacer la creación, el 7º día Dios descansa, disfruta, se da tiempo de compartir y estar en medio de su propia creación. Este es nuestro pasado lejano, antes que todos nosotros viviéramos y antes que nuestras abuelas también. Entonces, no cuadra esto con la realidad nuestra. Ni siquiera con esa historia que nos contaban la abuela que le metía flores para que pareciera más bonita, que después supimos que no era nada tan bonita. No cuadra con la realidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que un mundo era todo bueno. Vemos un mundo en que no está todo tan bueno. Si se acuerdan, la semana pasada, Paulo nos recordó lo que pasó con la sargento Rita Olivares. Cosa recordarnos acá lo que pasó con el funeral en Playa Ancha. No estamos bien. Como sociedad tenemos problemas. Problemas que vienen antes de 2019, por cierto, y problemas que se han acrecentado después de ese año. En el tema personal también tenemos problemas. En nuestras relaciones, problemas de trabajo, todo lo que ya hemos dicho. Como que estamos en un estado torcido, un estado caído de esta perfección, o este estado ideal en el que estábamos, incluyéndonos nosotros. Y ese es el concepto que la Biblia habla de la caída. Y lo vamos a ver, vamos a tratar este tema de la caída, de cómo la creación muy buena dejó de serlo. Lo vamos a ver en 3 partes. Primero, el origen de esta caída. Vamos a ver en todas las consecuencias de esta caída. Y finalmente, cuál es la acción de Dios frente a la caída. Vamos a ver el origen. Tengan por favor sus Biblias abiertas. Génesis capítulo 3. Comienza el capítulo 3 con esto. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer. Voy a llegar hasta ahí. La serpiente es un ser creado, ¿cierto? Es un animal. Dice que es la más astuta de todos los animales del campo. Que no es nada malo. Ojo, el Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículo 16, Jesús mismo aconseja a sus discípulos sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Si Jesús nos recomienda eso, es porque ser astuto no es malo. ¿Ya? Es bueno, es útil. La serpiente, ¿cierto?, se dirige a la mujer, hecha imagen y semejanza de Dios, y le pregunta, le interroga. Un buen chileno comienza a embolinarle la perdiz. Sigamos leyendo. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, porque de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La serpiente comienza torciendo la palabra de Dios.
Porque, ojo, en el capítulo anterior, Dios les dejó comer todos los frutos del jardín, excepto uno. No es como dijo la serpiente que supuestamente Dios no dejó comer ninguno. Y hay una tergiversación. Después empieza a desdecir a Dios. No, no es cierto, no se van a morir. Y después le mete una mentira. Se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y acá uno se pregunta, ¿qué hizo la mujer hecha a imagen y semejanza de Dios? ¿Reprendió a la serpiente por haber tergiversado esto? ¿La mandó a callar y hubiera establecido la palabra de Dios? Bueno, el versículo 6 dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y lo comió. Y yo me pregunto al tiro, ¿dónde está el hombre de la casa, el jefe del hogar, que recibió la ley de Dios mismo, que le puso los nombres a los animales? Le dijo, ¿hizo algo para detener a la mujer? No, mujer, no hagas eso, no caigas en la mentira. O cuando la vio comiendo del árbol, ¿qué es lo que hiciste? No, Señor, por favor, ayúdanos. ¿Cuál fue la iniciativa de este hombre? Terminemos el versículo 6. Luego le dio a su esposo y él también comió. Tan, tan. O sea, básicamente la serpiente le dio la cara a la mujer y la hizo pasar por lesa. El hombre se hizo leso. Es algo que no pasa ahora en este momento, no creamos que se repita. Y termina el versículo 7. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, se entretejieron unas hojas de higuera. ¿Qué es el origen de la caída de la humanidad? Pero claramente quedan hartas preguntas dando vueltas. ¿Quién era esta serpiente? ¿Por qué la serpiente engañó a la mujer? ¿De dónde viene toda esta maldad? No es algo que se dice directamente en Génesis. Y justamente la semana pasada, para los que se acuerdan, el arcediano Paulo me dejó una papita caliente para que yo la respondiera. ¿Cómo en un mundo bueno, creado en un Dios perfectamente bueno, pudo dejar de ser bueno? ¿Cómo se originó el mal? ¿Fue acaso el mal creado por Dios si Dios es bueno? Y yo con esta papita en las manos, no me quedó otra que recurrir a cristianos más sabios que yo. Y no digo que acá no haya sabiduría, pero en la historia sabemos que había otros hermanos que son mucho más sabios que todos nosotros. Así que me fui para atrás, hacia alrededor del año 400 después de Cristo, con un obispo cristiano llamado Agustín, que vivía en el norte de África, en la ciudad de Hipona. Agustín fue un gran obispo, se preocupaba de los pobres, buscaba impartir justicia, se preocupaba por exhortar a la gente a que volviera los ojos a Dios en medio de las calamidades. Y también se preocupaba de que el pueblo de Dios no sea engañado por otros tipos de corrientes que buscaban corromper el evangelio, la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Y entre esas malas influencias estaba un grupo llamado los maniqueos, que eran los seguidores de un tal Mani. Los nombres antiguos son complejos, lo sé. Bueno, estos maniqueos, que están influenciados por religiones del Medio Oriente, de Persia, lo que ahora es Irán, creían en buenas cuentas que antes de todos los tiempos, antes de que se creara todo, habían dos dioses. Estaba el Dios bueno, el Dios de la luz y el Dios de todo lo espiritual, y estaba el Dios malo, el Dios de la oscuridad y de lo material. Es como la típica, se han dado ese como típico dibujo evangélico que sale, no sé por qué, pero a la izquierda aparece un Dios rojo y a la derecha, en azul, no sé por qué, aparece como Jesús. Es como esa la imagen de estas dos fuerzas que llevan desde el principio de los tiempos luchando eternamente una lucha cósmica y que nunca se iba a resolver hasta el final de los tiempos. Eso es lo que creían estos maniqueos. Y bueno, ¿qué hemos visto en Génesis? ¿Qué es lo que enseñó Jesús y qué es lo que predicaban sus apóstoles desde el inicio de la iglesia cristiana? Volvamos al capítulo 1, versículo 1 de Génesis. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y Juan 1.1 también. En el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, ¿dónde están estos otros dioses que creían, este otro Dios paralelo, antagónico al Dios bueno? ¿Dónde está ese Dios malo? En el Génesis no aparece. Para que sepan un poco de contexto, el hecho de que el pueblo de Israel en la antigüedad y después la iglesia cristiana creyera en un solo Dios, creador de todas las cosas, no era algo muy común. Los otros pueblos no creían en eso. Para darles algunos ejemplos, algunos creían que antes habían dos dioses.
Así como en la tele negra, no había nada. ¿Y ellos qué hacen? Se ponen a hacer más dioses, procrear, así como... así. Y esos nuevos dioses crean el mundo. Hay otros pueblos que creían que había una agua primordial, así como una piscina, y no había nada más. Y de la piscina, ¡pum!, salen los primeros dioses y ellos crean el mundo. Son formas de ver el mundo completamente distintas. Pero el pueblo de Dios siempre creyó y siempre tuvo la certeza de que Dios creó todas las cosas. Porque esas otras historias no calzan con lo que la palabra de Dios dice. Entonces volvemos a lo mismo. ¿De dónde viene el mal? No estaba en el principio. Y ahí vuelvo a recurrir a don Agustín de Hipona. Basándose en la Biblia, él utiliza los silogismos. ¿Está bien eso, Pablo? ¿Ese término? ¿Silogismo? ¿Sí? Parece que sí. Básicamente son dos afirmaciones y que por dos afirmaciones se concluye algo. Yo sé que esto quizás... Yo hace como 15 años que fue la última clase de filosofía, pero hagamos el ejercicio. Todo lo que creó Dios era bueno en un principio, ¿cierto? Cierto, 1. 2. El mal no es bueno, ¿o sí? No es bueno. Entonces, si todo lo que creó Dios era bueno y el mal no es bueno, por lo tanto, el mal no fue creado por Dios. Porque todo lo que creó Dios era bueno. Guardémonos esto en el bolsillo, eso decía mi profe de matemáticas. Segundo silogismo. ¿Dios creó todas las cosas, sí o no? Sí. ¿Dios creó todas las cosas? Eso, con ganas. Segundo, saquemos del bolsillo. Dios no creó el mal, ¿cierto? Lo vimos recién. Sí. Por lo tanto, acá se pone rara la cosa. El mal no es una cosa. Tan, tan, tan. El mal no es una cosa. Yo veo la cara de algunos con lentes oscuros. Es como, ¿cómo se te ocurre hablar de filosofía el domingo en la mañana? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Pero por favor, síganme conmigo porque esto es importante. Vamos a llegar a algo importante. Agustín decía que el mal no era una cosa porque el mal finalmente no es algo que por sí mismo existe, sino que, y acá cito, la falta de bien ha recibido el nombre de mal. Repito, la falta de bien ha recibido el nombre de mal. Para que lo entendamos un poco mejor, ¿existe la luz? Sí, uno prende una ampolleta, tenemos luz, uno sale a mirar el sol, después se pica los ojos porque estaba muy fuerte. Existe la luz, ¿cierto? ¿La oscuridad existe como cosa? No, es la falta de luz. Exacto. La oscuridad es la falta de luz. Y vamos otro vasito más para entender esta idea bien. ¿Existe el calor? ¿Cierto? Cuando la Jenny está cocinando y meto las manos a la olla y me quemo, hay calor ahí, ¿cierto? ¿El frío existe como cosa? Exacto, porque por mucho que le tome la mano a mi señora y pareciera que está sacada del refrigerador, en el fondo eso no es frío como cosa, es falta de calor. Entonces, así como la oscuridad es la falta de luz y así como el frío es la falta de calor, la maldad es la falta de bondad. Pero igual tenemos un problema. ¿Cómo entonces un mundo bueno puede haber falta de bondad? Y acá don Agustín nos recuerda que si bien todo lo que creaba Dios en el capítulo 1 era bueno, creó la luz y era bueno, creó las plantas y era bueno, creó los seres humanos era bueno, creó todo y era muy bueno, ¿cómo se describe Dios? Era bueno, era buenísimo. Hay cosas buenas, pero no todo es igual de bueno, porque Dios es el creador, Dios es el 3 veces santo, Dios es el 3 veces bueno. Y el resto de las cosas son buenas, pero son otro nivel de bueno, porque no están al nivel de Dios, por muy buenas que sean. La única forma de que se pueda bajar, sí, que pueda, al papá, la única forma de que algo extremadamente bueno baje del nivel de bueno es que dejemos de ver al más bueno y nos concentremos en algo menos bueno, ¿cierto? O sea, que saque yo el dedo de la olla caliente y le tome la mano a mi señor, para que entendamos el tema.
ahí se generó una degradación del bien, una corrupción del bien. Ahí se generó la maldad. Entonces, eso es lo que hizo la serpiente, volviendo al Génesis. Quizás no el animal, sino la fuerza que operaba en el animal. Tengamos claro eso, que lo podemos conversar después. Él estaba bajo el ser humano, pero se pone por encima del ser humano a decirle cosas que no correspondían. Él estaba por debajo de Dios, pero él se puso por encima de Dios, torciendo, desdiciendo, mintiendo por sobre lo que decía Dios. Es lo que hizo la mujer, cuando en vez de poner a la serpiente en su lugar, le hizo caso y desobedeció a Dios. Y es lo mismo que hizo el hombre al hacerse el Larry olímpicamente y seguirle el juego a la mujer. Ahí se generó el mal. Y esto es algo que va avanzando conforme sigue la narrativa. Si se acuerdan, en Génesis de 4 al 11, los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Caín mata a su hermano Abel por envidia. ¿Por qué? Sabemos después en Hebreos, porque no tenía fe suficiente para darle una ofrenda apropiada a Dios y le dio envidia que su hermano sí lo hizo. Ese es el primer homicidio registrado en la Biblia. En el capítulo 6 se genera tal maldad, los hombres se jactaban de matar unos a otros y Dios llegó al punto de considerar que la presencia humana ya no era ni siquiera aceptable en este planeta. Después en el capítulo 11, después del diluvio y que sufriera Noé y el arca, la humanidad no se le ocurre nada mejor que ponerse de acuerdo para hacer una obra que era hacer una torre para ser famosos, para tener un gran nombre. Nuevamente, ponerse al mismo nivel o más que Dios, ¿no? Degradación del bien, el mal. Y quizás nosotros también caemos en eso. Cuando vemos a la gente que no es cristiana y que pese a ser igual de seres humanos que nosotros, pues los consideramos inferiores porque no conocen a Cristo. O cuando estamos dentro de la iglesia y vemos a gente que está, oye, pero ¿cómo ese hermano cae con ese problema? ¿Cómo ese hermano no entiende la palabra? ¿Cómo ese hermano no se le corre la teja con ese tema que yo lo veo tan evidente? No nos estamos poniendo nosotros igual, por sobre nuestro hermano que está en el mismo plano que nosotros. Este patrón de cambiar las cosas lo dice de muy buena manera el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 21 al 23. Vamos a saltar un poco acá porque es importante tener bien claro este tema. Pablo dice que los seres humanos, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Lo mismo que pasó en el Génesis, lo mismo que pasa en el mundo. Adorar a las criaturas antes que al Creador. Ahí está el origen del mal, el origen de la caída. Y pasa también con nosotros. Pasa cuando el papito corazón no es capaz de proveer a su familia y prefiere servirse a sí mismo antes que sus responsabilidades. Pasa también cuando una persona no paga lo que es justo y trata de enriquecerse a costa de los demás. Pasa también cuando tenemos rencor con las personas más cercanas. O simplemente cuando queremos nuestros planes a toda costa, independiente de lo que diga Dios. Como nos leyeron en el Evangelio de Mateo, es lo que sale del corazón lo que contamina. No es lo que entra. Por lo tanto, ¿por qué hice todo este tema del origen del mal, de los dioses? Porque no tenemos a nadie que echarle la culpa. No hay un Dios desde el inicio del tiempo que originó el mal. No es que Dios creó una botellita de mal y que por accidente alguien la botó y se contaminó la tierra. No, somos nosotros y nuestras decisiones. Somos nosotros los responsables. Porque también lo seguimos haciendo. Vamos al punto 2. ¿Cuáles son las consecuencias de este? Volvamos a Génesis 3, versículos 8 en adelante. Dios los pilla escondidos, porque están desnudos. El hombre Dios le pregunta al hombre si había comido el fruto. ¿Y qué es lo que responde Adán? Versículo 12. La mujer que tú me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Y después la mujer, como jugando al teléfono, la serpiente me engañó y comí.
no son ni siquiera capaces de asumir su propia responsabilidad, le echan la culpa al del lado. Tampoco se parece que muestren algún remordimiento, sino que echan y le hacen oso el tema y lo pasan para el lado. Es como cuando me contaba mi mamá que se portaban mal en la casa y mi abuela le preguntaba a mi tía mayor: ¿quién fue? Fue la Lenca. Lenca, ¿quién fue? Fue la Milena. Milena, ¿quién fue? Fue el Carlos. Y mi tío el más chico, ¿quién fue? Fue el perro. Así en degradé fue la cosa. Y claro, acá viene la parte quizás más dura del capítulo, quizás más dura, una de las partes más duras de la Biblia, creo yo. Dios maldice a la humanidad, maldice a la serpiente, maldice a toda la tierra. Menciona dolores de parto. Y todo problema que tenga que ver con la reproducción humana. Habla de conflictos entre parejas, que incluye dominación. La dominación puede incluir violencia. Versículo 16. Habla que la tierra entera va a ser maldita, de que el trabajo va a ser duro, va a ser doloroso y no va a rendir. Estamos hablando de escasez, estamos hablando de pobreza. ¿Y que todo eso para qué? Para volver a la tierra. O sea, muerte. Versículo 17. Termina este capítulo cuando Dios expulsa al hombre y a la mujer del Edén y queda custodiada la entrada del Edén para que no vuelvan a entrar. Entonces volvamos a los 3 puntos del reino de Dios: el reino físico, la tierra, el pueblo, la bendición. Bueno, la humanidad fue expulsada de esta tierra especial y fue llevado a la tierra salvaje, por así decirlo. No hay pueblo, no hay tierra física. El pueblo como tal ya no es el que era. No está unido, está desunido, no tiene contacto con Dios. ¿Y dónde está la bendición? Se perdió esa bendición. El reino de Dios se ha alejado en Génesis 3. Por eso Pablo, que nos leyó ese capítulo tan fuerte, nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto vimos también que va aumentando conforme pasa el tiempo. La envidia, el odio, la violencia. No solamente que la humanidad se transforma en victimarios, generan la muerte, pero también reciben la muerte. Como dice también Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Vemos confusión, vemos conflictos entre las personas, conflictos nacionales, que se traducen en lo que hemos estado viendo. El mundo público está lleno de funas, está lleno de ataques, está lleno de falta de entendimiento. Y nosotros también hemos recibido el coletazo de eso. Varios de acá hemos tenido problemas de pareja, peleas familiares, hemos luchado con la falta de trabajo, con enfermedades hasta el día de hoy, muerte de seres queridos, problemas de fertilidad, de todo hemos estado manchados. Estamos como en el barro, no podemos salir de esta situación en la que estamos, en que somos víctimas y victimarios al mismo tiempo. Porque toda interacción humana está toda manchada, todo esto está caído. Es verdad, somos responsables. Y hay cosas también que merecemos que no las merecíamos. Y hay que lamentarse de eso. Por eso es importante el punto 3, la acción de Dios frente a la caída. Acabamos de ver las consecuencias, ¿cierto?, de la caída de la humanidad. Vimos lo terrible que es y cómo se ha extendido a todo. Y sí, generalmente es Dios el que dictamina la sentencia. Es Dios el que le dijo al hombre: serás expulsado. Es Dios el que le dice a Caín que la sangre de su hermano clama por justicia. Y Dios da la justa respuesta ante el mal. Pero la gran diferencia, y eso es lo que diferencia el Dios de la Biblia con los otros dioses de la antigüedad y con otras ideologías también de la actualidad, es que también, pese a nuestra responsabilidad, a Dios no le da lo mismo como estamos. A Dios no le da lo mismo que seamos víctimas, aunque también seamos victimarios. Vemos cada uno de estos episodios, desde Génesis 3 hasta Génesis 11. Pese al estado caído de la humanidad, Dios se preocupa de la mísera condición del ser humano. En el capítulo 3, luego de decretar el castigo al hombre y a la mujer y a su descendencia, también le da ropa de pieles de animales. Y algo que no es gratis, porque el animal tuvo que ser sacrificado para sacarle la piel. No hay un árbol de piel de animal.
En Génesis 4, luego el castigo a Caín por haber asesinado a su hermano, el Señor se apiada de él y decreta que el castigo para quien mate a Caín va a ser mucho mayor que el que recibió Caín mismo, dejando claro que la venganza, la justicia, es de Dios, no nos corresponde a nosotros tomarla por nuestras propias manos. En Génesis 6, luego de haber considerado que la humanidad no tenía remedio y literalmente la quería erradicar justamente de la faz de la tierra, preserva a los animales, pero no solo a los animales, a una familia. La preserva del agua, la preserva de la destrucción y la guía hacia un nuevo futuro. ¿Por qué Dios hace estas cosas? ¿Qué pasa que una y otra vez halló esta humanidad que no lo merece? Bueno, el Dios mismo le dice a Moisés por qué. En Éxodo capítulo 34, Dios se revela a sí mismo, le muestra parte de toda su gloria a Moisés. Y ahí él habla de sí mismo y revela cuál es su corazón, cuál es su identidad, cuál es su carácter. Dice así: el Señor, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable. Y sigue después el texto. Ese es el corazón de Dios. Así es Él. Lento para la ira, grande en amor y fidelidad. Perdona muchas cosas, pero no deja al culpable que se las salga limpia. Entonces acá comienza algo que puede ser frustrante, porque comienza un periodo de desobediencia, castigo, misericordia, que vamos a ir viendo en la Biblia a lo largo del Antiguo Testamento. Y pareciera que es un ciclo sin fin, pero tiene fin. Y al fin lo decretó el Señor en el capítulo 15 el versículo 15, del capítulo 3 de Génesis. Es una cosa que decidí dejarla por final. El versículo 15, cuando Dios maldice a la serpiente, dice lo siguiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. La descendencia de la serpiente, es decir, la descendencia de quien está operando en la serpiente, mantendrá este conflicto con la descendencia humana. Y llegará un momento en que habrá un conflicto final, donde la obra serpiente llegará al final, porque se le va a pisar la cabeza, pero va a tener un alto costo, porque la serpiente va a poder morder. Este evento final que anuncia Dios, que es más grande que todo lo que hemos visto, porque ese descendiente de la mujer es más grande que todos los personajes que hemos visto en la Biblia. Asumo que ya saben de quién estoy hablando. Es el mismo personaje que se celebra hoy día. No sé si cuando venían a la iglesia pasaron por alguna gente que andaban con unos ramitos. Es esa persona que llegó triunfal a Jerusalén, al templo, montado humildemente en un burrito, mientras la gente lo aclamaba como el legítimo rey de Israel y le encamaba su camino con palmas, con ramas de palma. Ese personaje que nació de mujer, pero también de origen divino, que no cayó como nosotros en la desobediencia, que vivió perfectamente y que es el único que pudo restaurar este reino perdido, redimir a la humanidad y nuevamente traer bendición a su pueblo, muriendo en la cruz. Estamos hablando de Jesús. Recordemos por qué Jesús es importante, porque Jesús nos salva de todo lo que hablamos antes. Jesús nos salva de todos nuestros dolores, de todas nuestras culpas, de todas nuestras adicciones, de todos nuestros problemas. Entonces, hermanos, vayamos con todo lo que hablamos. Recordemos 3 cosas. Somos responsables de la caída. Pese a que no lo hicimos nosotros lo seguimos haciendo ahora. No podemos echarle la culpa ni a un Dios, ni al mundo, ni a nuestros papás, ni al colegio que me hicieron bullying. Nada. La cuota de responsabilidad es nuestra. Y tenemos que asumirla. Segundo, también reconocer que hemos sido víctimas producto del pecado. Es verdad, hemos sido atacados, hemos sido violentados, hemos sido bulliados. Y hemos sufrido por ello. Y nos tenemos que lamentar por ello. Pero lo más importante, lo tercero, es que el Señor, nuestro Dios, no le dio lo mismo. No le dio lo mismo nuestra desobediencia,
y estamos pagando las consecuencias en unos puntos, pero tampoco le dio lo mismo a nuestra miseria. Y por lo mismo envió un rescate, por lo mismo envió a Cristo, para salir de este círculo vicioso. Es verdad, vamos a seguir en este mundo que nos queda, vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir viviendo con las consecuencias del pecado. Pero vamos a seguir viendo en esta serie que esto que estamos viviendo en estos días, que es doloroso, que es lamentable, va a pasar, porque Dios es bueno y Dios es poderoso. Oremos, hermano. Señor, te damos tantas gracias, porque como oramos al principio, tu palabra nos dice la verdad, no lo que nos gusta, no lo que nos quisiéramos escuchar siempre, sino lo que necesitamos escuchar. Recordamos, Señor, nuestra responsabilidad en seguir la misma corriente de Adán y su descendencia, y te pedimos perdón. También recordamos que todos hemos sufrido por esta caída de la humanidad, y clamamos a ti, Señor, pidiéndote ayuda. Y recordamos también, Señor, que tú eres un Dios misericordioso y justo, y que si bien no te da lo mismo el pecado, tampoco te da lo mismo la miseria humana. Y por eso, Señor, te alabamos. A ti sea toda la gloria. Amén.